estaba Jesús y también estaba la multitud. Él se alejó de ellos y ellos fueron detrás de Jesús, haciendo un largo viaje que probablemente duró varias horas. ¿Por qué Jesús se alejó de la gente? ¿No sentía una identificación con las necesidades que ellos tenían? ¿Por qué la gente fue detrás de Jesús, haciendo el esfuerzo de caminar por tantas horas con la finalidad de estar cerca de Él? ¿Cuál fue la motivación que los llevó a hacer ese esfuerzo? Estaban cansados y necesitaban descansar y alimentarse. ¿Había para Jesús otra necesidad más importante que de hacer estas cosas? La respuesta la vamos a encontrar en las Escrituras. Vayamos a ellas. Mateo capítulo 14, versículos 13 y 14. La palabra del Señor nos dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellas y sanó a los que de ellas estaban enfermos. Cierra tus ojos y ora conmigo. Padre mío, venimos a ti con un corazón sincero, reconociendo nuestra pequeñez y nuestra gran necesidad de ti, Señor. Te alabamos en este día, porque tú eres Dios, Padre, Hijo y Espíritu. Te alabo por todos aquellos que se disponen para escuchar tu palabra, Señor. Te alabo por esta porción de las Escrituras que hoy vamos a meditar. Gracias, Señor, porque tú eres el que habla a nuestras vidas. Ayuda a todas las personas que están oyendo en este momento tu palabra. Quita los obstáculos que hayan en el corazón de cada oyente. Cansancio físico, temor. Tal vez hay algún argumento que se está levantando en este momento. Ten misericordia y quita todas aquellas cosas que no les permitan poder recibir tu palabra. Concédeles entendimiento, buena memoria. Despierta en todos ellos el interés por tu palabra, Señor. Reconozco mi necesidad, mis limitaciones. Por eso pido tu ayuda. Capacítame para poder exponer este pasaje y hacerlo de forma clara, sencilla, Señor. Toma el control de mi cuerpo, alma y espíritu. Quita aquellas cosas que están en mi mente, en mi corazón, en mi cuerpo. Toda obra de Satanás, el diablo, sea desechada. En tu nombre, Señor Jesús, glorifícate por medio de tu palabra. Padre mío, estas cosas pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. 3 cosas que debes saber. Primero, debes descubrir la importancia de la reflexión en tu vida. Si la gente estaba allí, era porque querían estar con Jesús. Quizá necesitaban oír la palabra de Dios o estaban afectados de algún mal y lo necesitaban. Pero vemos al Señor Jesús junto con sus discípulos alejarse de la multitud. Si tú vas a tu pastor por consejería y él
en lugar de recibirte, se aleja de ti. ¿Qué pregunta vendría a tu mente? ¿Por qué? ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Por qué el pastor se aleja de mí? Esta pregunta también tenemos que hacerla en este pasaje. ¿Por qué Jesús se alejó de la gente y no se quedó con ellos como muchas veces seguramente lo había hecho? La respuesta se encuentra al empezar el verso número 13, que dice, oyendo esto. ¿Qué oyó Jesús? El verso 12 nos habla sobre una noticia que trajeron a Jesús. La muerte de Juan el Bautista en manos de Herodes. Este acontecimiento trágico mostró a Jesús la necesidad de reflexionar, pero mientras estaba en medio de la multitud, esto no era posible. Era entonces necesario alejarse por un tiempo de las multitudes. Es por eso que él las deja, sube a una barca junto con sus discípulos y se va hacia un lugar solitario, cerca de la ciudad de Betsaida, Judea. Con esta finalidad, reflexionar. Llevamos vidas muy agitadas. Prácticamente no tenemos tiempo ni para orar, y menos para reflexionar en nuestra vida. Dios se vale de las diferentes circunstancias que nos suceden, como por ejemplo alguna enfermedad o la muerte de algún amigo, las necesidades materiales en estos días, la pandemia, con la finalidad de formar el carácter de cada creyente, es corregir sus caminos torcidos, si es que lo están. Pero hay un problema. No estamos reflexionando en las cosas que nos suceden. Y sin reflexión, ¿qué provecho hay en nuestras aflicciones? Ninguna. No sacamos ninguna conclusión, no descubrimos a qué se debió el problema que nos sobrevino. Entonces nuestro sufrimiento no ha dado ningún fruto. ¿Qué nos dice Lamentaciones capítulo 3, verso 28? Dice que se siente solo y calle, porque Dios se lo ha impuesto. Esto equivale a alejarse de la gente por un momento, como lo hizo Jesús, con la finalidad de meditar, de reflexionar en las cosas que nos están pasando. Jesús nos está enseñando a hacer eso, a ver la necesidad que tenemos de reflexionar en las cosas que pasan para poder aprender de ellas y enmendar nuestros caminos torcidos. Amigo, hermano o hermana, haz un alto a tu vida agitada. Piensa, medita, reflexiona. ¿Qué pensaste? ¿Qué dijiste o qué hiciste antes que llegara la aflicción a tu vida? Arrepiéntete. Si llegas a la conclusión de que pecaste, confiesa tu pecado y apártate de él. ¿Se dan cuenta? Cuando hacemos un alto y empezamos a meditar en las cosas que nos están pasando, encontramos la causa. Pero hay otras cosas que nosotros debemos descubrir. Punto número 2. Debes descubrir tus verdaderas motivaciones.
Vieron a Jesús alejarse de ellos, pero no regresaron a sus casas, sino decidieron seguirle, aunque debían caminar un largo tramo. Tenían que rodear las riberas del lago para encontrar a Jesús al otro lado. Esto implicaba hacer un sacrificio con la finalidad de estar con Él. La pregunta que nos hacemos es, ¿qué los llevó a hacer este sacrificio? ¿Fue el amor su motivación? ¿Fue la fe? ¿O había algo oculto en sus corazones que era necesario ver? La respuesta está en el libro de Juan, capítulo 6, verso 2, dice: y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. He aquí la verdadera motivación que ellos tenían. Le seguían por sus milagros, no por fe ni por amor, sino por las obras que Él hacía. Alabado sea el Señor. ¿Y qué pasaría si Jesús dejaba de hacer milagros? ¿Permanecerían con Él? ¿Qué hicieron el día en que se dieron cuenta que Jesús no haría ni les daría lo que ellos querían? Lo abandonaron. Juan 6:66. En otra ocasión gritaron: crucifíquenle, crucifíquenle. Mateo 27:22. Porque sus motivaciones de seguir a Jesús eran egoístas. Estaban detrás de Él, no por amor ni por fe, sino por conveniencia. Querido hermano, ¿qué harías si Dios deja de bendecirte? ¿Qué harías si descubres que el camino de la cruz no es lo que tú pensabas? ¿Te marcharás? Si estuvieras en aquellos días, ¿gritarías como aquella gente decepcionado de Jesús? Crucifíquenle, crucifíquenle. ¿Cuál es tu motivación de seguir a Jesús? Tienes que seguir a Jesús, no porque hay alguien dentro de la iglesia que te agrada y deseas estar cerca de él o de ella. No porque muchos te vean, te aplaudan. No sigas al Señor por esas cosas. Si quieres seguir al Señor, síguele por amor. Síguele por agradecimiento, porque te ha salvado y por todas las cosas que Él ha hecho, porque por todas las cosas que Él está haciendo en tu vida. Así, tengas poco o tengas mucho, seguirás firme en el camino del Señor y no abandonarás, como muchos lo han hecho, la senda de la cruz, porque no encontraron lo que ellos deseaban. Estaban con nosotros, dice Juan, pero no eran de nosotros. Y muchas personas se acercan al Señor por motivos equivocados, pero tarde o temprano se alejan de Él, decepcionados porque no encontraron lo que querían. Sigamos con el punto número 3. Hay algo más que tú debes descubrir en tu vida. Tienes la necesidad de descubrir las misericordias de Dios para
contigo. Se fue con el fin de estar a solas para poder pensar, reflexionar en lo que había pasado con Juan. También por la necesidad que sus discípulos tenían de descansar y alimentarse. Pero al llegar, encontró a una gran multitud que esperaba. ¿Qué hizo Jesús? Si tú fueses Jesús, ¿qué hubieras hecho? Tenía derecho a estar a solas, pero sacrificó su tiempo de descanso y reflexión y se puso a ministrar a los necesitados, sanándoles y enseñándoles las Escrituras. ¿No sabía Jesús que esa gente no merecía ni su tiempo ni sus atenciones? ¿No sabía que estaban allí por intereses egoístas y no por amor? Que luego le rechazarían y gritarían para que él sea crucificado. Claro que lo sabía, porque luego les dice, me siguen, no porque visteis las señales, sino porque comisteis pan y os saciasteis. Juan 6:26. Jesús conocía sus motivaciones y aún así los atendió. La pregunta que nos hacemos es ¿por qué? ¿Usted atendería a alguien que venga a usted a pedirle algo conociendo su egoísmo? La respuesta es lo que dice la palabra. Al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque él veía a las multitudes como ovejas sin pastor. Mateo capítulo 9, verso 36. Las veía como si estuvieran en peligro. Las miraba como personas cansadas y cargadas. Mateo 11:28. Y no podía evitar una compasión muy grande por ellas. Nosotros somos personas egoístas. No queremos conversar con Él. Llegamos tarde a los cultos y a veces ni siquiera queremos ir a su casa. Pero ¿cómo nos está tratando Jesús viendo todas estas cosas en nosotros? Muchos han muerto por el coronavirus, pero usted sigue con vida. ¿Por qué? No es porque lo merezcas, sino porque Él tiene compasión de ti. Estás vivo, tienes salud, tienes una casa, una familia, porque Dios es misericordioso, porque tiene compasión de ti. No lo olvides y agradece a Dios por su trato compasivo para contigo y para con tu familia. Estas tres cosas el Señor nos ha mostrado en este día. La necesidad que tenemos de reflexionar en las cosas que están pasándonos. La necesidad de descubrir cuál es nuestra verdadera motivación que tenemos de seguir a Jesús. Y por último, la necesidad de ver el trato misericordioso de Dios en nuestra vida para que vivamos siempre agradecidos con Él. Cierra tus ojos, ora conmigo. Gracias, Padre, porque es tu palabra la que hemos oído y nos muestras en Él tres verdades, tres necesidades.
Señor, no estamos dedicándonos a la reflexión. Las pruebas y las aflicciones pasan sin que hayamos hallado el propósito de ellas. Ayúdanos a poner un alto a nuestras vidas y reflexionar en lo que nos sucede. Tenemos también la necesidad, Señor, de descubrir cuáles son nuestras verdaderas motivaciones con las cuales te seguimos cada día. ¿Por qué oramos? ¿Por qué vamos a la iglesia? ¿Qué nos impulsa a hacer estas cosas? Sacrificios, ayunos, ofrendas. ¿Por qué las damos? Muéstranos la verdad. A seguirte por el motivo correcto. Nos has mostrado también la necesidad de ver el trato misericordioso hacia nosotros. No merecemos nada, pero cada día nos bendices, nos guardas, nos das el sustento. Muchos han muerto, Señor. Nosotros estamos con bien, vivos, gracias a tu misericordia. Gracias, Padre mío, por hablar a nuestros corazones, a nuestras vidas. Gracias por todos aquellos que han recibido este mensaje. Que tu palabra corra y sea glorificada en sus vidas, Señor. Muchas gracias. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, el Señor bendiga a todos los que han oído este mensaje. Te guarde en todos tus caminos, Señor, te siga sosteniendo cada día. No olvides, apoya este ministerio, no con dinero, no, apóyame moral y espiritualmente, suscribiéndote a mi canal y dándole un like a este video. Haciendo estas cosas juntos, ustedes y yo estaremos difundiendo la palabra del Señor. Dios te bendiga grandemente. Amén y amén.